Les cuento algo importante. Nosotros teníamos en este espacio invitada a María Emilia Correa, quien ya estaba en Montevideo. O sea, no tuvo problemas climáticos para llegar porque ya estaba acá, pero tuvo una urgencia por un problema de salud de su madre y tuvo que viajar de urgencia ayer a Bogotá. Así que María Emilia nos envió un video en ese lugar y vamos a conversar porque todo desafío nos representa una oportunidad. Así que eso nos abrió una nueva oportunidad de contar con un diálogo que va a ser muy inspirador con, ahora les voy a contar quién. Primero vamos a ver el video de María Emilia y después voy a invitar al siguiente panel. Apreciados amigos, lamento tantísimo no estar con ustedes allá hoy. Seguramente ya sabrán que fui llamada de urgencia de regreso a Colombia para acompañar a mi mamá que está enferma. Así que me encantaría estar allá y les mando un gran abrazo y quisiera dejarles solamente una pregunta en su cabeza. ¿Se pueden imaginar cómo sería un planeta, una sociedad, donde el impacto social y ambiental que traemos desde las empresas fuera de la misma escala y la misma relevancia que nuestro impacto financiero? ¿Cómo será una economía donde al crecer las utilidades, al crecer los resultados financieros de las empresas, se mejore la desigualdad, se reduzca la crisis climática, se mejoren las condiciones ambientales? ¿Cómo será una sociedad donde al aumentar las utilidades de las empresas mejoran las condiciones de bienestar de los seres humanos y de la naturaleza? Es allá a donde tenemos que llegar. Es una meta ambiciosa, pero realista. Trabajemos hacia eso, hacia construir el mundo donde queremos vivir. Muchas gracias, un gran abrazo. Entonces, como les decía, María Emilia nos regala estas preguntas que son casi centrales y la esencia de por qué estamos reunidos acá. Y para hablar sobre esto le invitamos a Felipe Lacida. Felipe Lacida es director ejecutivo del Sistema B Uruguay, así que está representando muy bien hoy a María Emilia aquí con nosotros. Muy bienvenido. Y Felipe va a dialogar con Pablo Benavides, a quien ya conocen de otros años. Pablo es curador de contenidos de Sustainable Brands para la TAM. Trabajamos juntos en esto hace muchos años. Y hoy va a dialogar con nosotros. Pablo es catalizador de impacto, entre otras cosas, un socio para pensar. Así que los invitamos a que puedan dialogar hoy sobre esto, sobre la pregunta que nos deja María Emilia. Y después, esto va a ser después de esta conferencia, de este diálogo, vamos a hacer un pequeño break y seguimos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Yo me agarré el vaso de agua de Jairo porque con tanta valorización. Y necesito, como dice Donny, necesito un respiro. No sé ustedes, necesito un respirito. Así llamamos directo con Felipe y lo presentamos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Yo me quedé impactado con esto de que nuestros cuerpos saben, porque en realidad sabemos que nuestros cuerpos saben, pero tomar conciencia de eso, de ese ser naturaleza, de que nuestros cuerpos saben y de que cómo nos pueden ayudar a tomar decisiones, con quién nos vamos a conectar en el break, me parece una reflexión muy profunda. También esto que nos traía Jairo de conversar, como tomarse un año para conversar y entender los problemas, las alianzas, realmente me parecía muy, muy potente. Bueno, y por último, porque necesitaba como ir conectando para llegar acá con vos, Felipe, también de este panel que me pareció súper potente. No sé si lo vieron, qué inspirador y cómo se va integrando, ¿no? Cómo cada uno va tomando algo del de atrás. Gogi quería respirar y hablaba del amor y del dolor. Ronald Siste, un gran amigo y referente de regeneración chileno, dice que uno cambia por amor o cambia por dolor, ¿no? Y que, digamos, y habla de una frase que dice: cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual, ¿no? Muy, muy, muy potente.
Y por último también Jime, que dijo esta frase tremenda de en tiempos de turbulencia el peligro no es la turbulencia, sino que actuemos con la misma lógica. Un panelazo. Yo realmente lo vengo... Pero bueno, la tenemos muy sencilla porque María Emilia nos tiró una re fácil. ¿Qué hace? Estoy acá con Felipe. Que se iba a subir. Un aplauso para Felipe que recogió el guante. Ayer, con cambio de clima, viento, puerto cerrado de Montevideo, aviones que no aterrizaron y volvieron para Buenos Aires. Ayer tuvimos un estrés climático importante y nuestro cuerpo lo sabía. Y él vino y le digo, ¿cómo estás? Me dice, y en un momento me recordaste que fuiste Boy Scout, ¿no? ¿Y cuál era el lema de los Boy Scouts? Siempre listos. Claro. Me hizo el saludo. Tenemos dos lemas en el movimiento Scout. Bueno, uno es siempre listos, el otro es una vez Scout, siempre Scout. Entonces es una actitud ante la vida. Y acá estamos. ¿Y cómo es ser siempre Scout? Vamos, te cambié la pregunta ya, ¿viste? Ya veo. ¿Cómo es ser siempre Scout? Pobre, lo sabía que iba a sufrir él desde ayer. Su cuerpo lo sabía. Pero vamos a disfrutarlo también. ¿Cómo es ser siempre Scout y estar siempre listo frente a cosas como estas? Porque te lo voy a enganchar, ¿no? Con la pregunta para no hacerte tanta trampa. Pero ¿qué pensás de lo que dice María Emilia? Un poco sobre esa mirada que trae ella de utopía, ¿no? Y la realidad en relación a los modelos de impacto, porque esta es una organización que está 100% metida en eso. Me gustaría decir algo además de la obvio. introducción que traías. Y justo la semana pasada fui a la Sierra de las Ánimas y conocí un camino que se llama el Camino de Charles Darwin. Y hay una exposición que habla de la historia de la humanidad, del ser humano, de la evolución, y traían una placa con la cantidad de años que tiene la evolución humana, ¿no? Y si lo comparamos con las organizaciones, como en realidad las organizaciones son algo mucho más joven. Y esto de Donny que traía de el cuerpo en realidad sabe, es porque ancestralmente tenemos una carga histórica mucho más grande que lo que son las organizaciones, las empresas o el mundo corporativo como lo conocemos hoy. ¿Qué pienso del video de María Emilia? Claro, porque te hizo un pase de posta importante. Sí. Puso la vara. Sí. Creo que, y ayer lo conversábamos, María Emilia, entre esto de la realidad y la utopía, para nosotros, para el Movimiento B, el caminar, el transitar hacia organizaciones, hacia empresas más conscientes que puedan poner en el mismo lugar, en la misma escala, la generación de valor económico con la generación de valor ambiental y social, es algo que creemos que es realizable, que se puede generar. Y después de escuchar el panel, además que traían Jimena y Rodrigo, con esos dolores ambientales y sociales, lo que vengo a traer yo es un marco metodológico, una solución posible que tiene que ver con el desarrollo de modelos de negocio de impacto. Son modelos de negocio donde ponemos en el corazón del negocio, o en ese propósito del negocio, la generación de una solución a un dolor, a una problemática. Entonces, para nosotros es realizable, es algo que se puede conseguir. Sabemos que hay una desventaja porque las organizaciones y las empresas, el mundo corporativo, tiene mucha ventaja. Este lenguaje de las finanzas, las finanzas corporativas o el management moderno que hoy conocemos y con el cual es el marco regulatorio que tiene, el marco de gestión que tienen las organizaciones, tiene décadas o siglos, en realidad no siglos, es algo más de segunda mitad del siglo XX, pero estamos hablando de impacto social y ambiental en las empresas desde los años 2000. Entonces, tenemos una desventaja, arrancamos más tarde esa carrera. Entonces, necesitamos reaprender a gestionar empresas y eso lleva tiempo, trabajo, esfuerzo, genera miedos, pero creemos que hay una transición posible. Y quería como repreguntarte un poquito para profundizar ahí, porque digamos, del triple impacto venimos hablando desde John Elkington y la triple cuenta de resultado y para muchos explicándole que no es solo creación de valores ambiental y social. Pero estamos en un contexto muy, muy especial porque por un lado acá hay un público muy calificado que conoce Sistema B, que viene ya de muchos Sustainable Brands y sabemos que Sistema B también es una organización dinámica, está en constante
movimiento, sería totalmente lógico que lo esté. También sabemos que hay muchas turbulencias en el mundo, ¿no? Y que hay realidades globales y realidades locales. Entonces, ¿cómo es administrar un poco toda esa transición donde mientras hay capaz clientes pequeños o algo que están solo pensando en el lucro, hay una María Emilia que te tira esto y está todo este contexto global, local, raro, las guerras? ¿Cómo es estar siempre listos? Un montón de cosas. Pero el Uruguay, y esto es información de la ANI, el 40% de las empresas en Uruguay siente que la innovación no es para ellos. 40%. Fuerte. Si hablamos de innovación social o ambiental, imaginemos que es un scope que se agranda más esa brecha. Por lo cual el desafío es grande. Vivimos en un país donde el 95% de las empresas son pymes y donde tienen desafíos de subsistencia muy asociados a el lograr sostenibilidad financiera. Podríamos decir lineal también integrando con Donny, ¿no? Sí. Un poco como Total. profit as a purpose. Total. Exacto, ¿no? exacto. Es una realidad que estamos ahí, sí. como en el present. Y este contexto global, regional, que todos vemos, que a todos nos atraviesa, que a todos no vino desde enero del 2025. Hay algunas tendencias que se venían manifestando ya desde antes, que implican un desafío. Y que implican un desafío para todas las organizaciones que trabajamos en transformar a las empresas en organizaciones más conscientes, en organizaciones que empiecen a medir, gestionar y mejorar sus impactos sociales, ambientales y económicos. Yo creo que hay muchos desafíos. Hay uno que es que no podemos perder el lenguaje del mercado. El lenguaje del mercado tiene que ver con esto, con el lucro y con el profit. No podemos, porque si no dialogamos con el mercado, nos quedamos afuera de la conversación. Y eso, lo decía muy bien Rodrigo recién, o sea, necesitamos poder construir y co-construir con el mercado, con las empresas que están en nuestros viajes. Dicho esto, también, esto para mí trae muchísimas oportunidades y por lo menos de los ejemplos que nosotros conocemos desde el movimiento B, que me gustaría interacción. Levanten la mano quienes saben lo que es una empresa B. ¿Viste que no? Bueno, bastante bien. Está. Y hay empresas B además acá en el auditorio. ¿Querés alguna más? Pues aprovechemos. No, bueno, ya capaz que más adelante. ¿Cuántos son scouts? ¿Hay scouts fueron? acá? Mirá, no qué linda, mirá. Qué grande. Y no lo saludaron como somos scout. Pocos. Somos pocos, pero bueno. Entonces, es un desafío conectar con eso. Creemos que también los caminos que conocemos de empresas que han recorrido estas transiciones son inimaginables. Porque cuando las organizaciones comienzan a ponerse lentes del impacto y comienzan a mirar otras formas de hacer las cosas, el camino ya deja de ser el que se habían pautado en un inicio y empiezan a aparecer la aventura del desarrollar empresas con una lógica distinta. Y empiezan a aparecer caminos que nadie se había planificado en un inicio. Hay una imagen ahí de un río que yo me lo imagino así, como un río que uno va navegándolo en una carretera y de pronto, cuando empieza a meter el lente del impacto en cómo gestiono mi organización, esa carretera comienza a diversificarse y uno no sabe en qué termina. Y a lo que nosotros promovemos tiene que ver con eso, con terminar unificando al modelo de negocio con el triple impacto. No sé si se dan cuenta, o yo me tomé algo en el desayuno, pero por el momento alucino cosas, porque es hermoso como, o sea, él habla de no podemos dejar de ver el lucro, la realidad del mercado, el mercado manda y todo, y trae la imagen como de alguna manera de una carretera. Pero después, en esa intención de evolución hacia el futuro, allá Donny me está mirando atentamente, trae la imagen de un río que se diversifica, ¿no? Entonces pareciera como que venimos en una carretera que es totalmente lineal, profit as a purpose, pero el futuro empieza a ser medio como un río, con curvas, con diversificaciones, más natural, que fluye, que circula, ¿no? Todo lo que planteaba, la circularidad que planteaba Donny. Conecto un poco con esta idea volviendo un poco, si querés, a la carretera, ¿no? En un contexto donde las empresas necesitan mejorar su competitividad cada día más, porque es un tema de adaptarse o morir en un punto, ¿no?
también asociando Donny todo el tiempo es imposible, porque el adaptarse a morir como un síntoma de acumulación, ¿no? O sea, porque adaptarse sería lo más regenerativo que hay, morir es acumular hasta morir. ¿Qué beneficios tendría el transitar, digamos, el camino de impacto? ¿Por qué le dirías a una empresa, che, no, dale, pasate, vamos, salí a la carretera, agarrate, enamorate de la naturaleza, vamos con Gogi, el mate, y ahora vamos en kayak? Sé que yo cuando escuchaba a Donny, escuchaba a Rodrigo, a Jimena, me vino una Gogi imagen. es Rodrigo, ¿no? ¿Eh? Sí, Gogi es Rodrigo. Gogi. Bueno. Cuando dije Gogi, perdón, me salió, es Rodrigo de ambas. Sí. Me vino la imagen de, yo tuve un cambio, hoy trabajo en una asociación civil sin fines de lucro, como Sistema B, vengo del mundo corporativo, mis orígenes estuvieron en las organizaciones de impacto, trabajé en DECEM en el mundo educativo, pero después me fui al mundo corporativo. Mi último día fue una última cena con los gerentes de la empresa donde yo trabajaba. La última cena. La última cena. Y la imagen que me vino recién a la mente fue, bueno, yo termino de hacer mi despedida y el gerente general empieza a hablar de plata, y empieza a hablar de lucro, y empieza a hablar de dar con el número, y de que tenemos que cerrar el gap. Y yo me fui caminando por Luis Alberto Herrera una noche de frío con un árbol abajo del brazo, porque me regalaron un árbol cuando me iba, y me vino esa imagen como hay organizaciones con las que todavía no podemos dialogar porque no quieren, y está bien. Pero sí podemos hacer con las que no saben o que no pueden. Esos son los universos en los cuales yo concentraría nuestros esfuerzos. Esos son los que son más fáciles de ayudar a transitar. Y creo que, si bien hoy trajeron Jimena, trajeron Rodrigo y escuchamos a Edward de los límites planetarios, tenemos muchísimos desafíos, ¿tá? Como país, como Uruguay. También tenemos una gran oportunidad, porque las condiciones que tiene nuestro querido Uruguay son increíbles para convertirnos en una región de impacto. Estoy convencido de esto. Y tan convencido estoy es que hace 15 días me fui a Mendoza al primer encuentro iberoamericano de regiones de impacto, ¿no? Donde se juntaron 13 regiones de impacto de todo el mundo que vienen haciendo de forma articulada estados, academia, empresas y sector civil proyectos de generación de una región de impacto. La delimitan, estamos en ese proceso de construir esta organización. Cuando yo comparto... Estás hablando de Rita. Exactamente, estoy hablando de Rita. Cuando compartimos, me acompañó Nacho Barnier y Pedro Tarak, ese era mi equipo, o sea, Dream Team. Cuando compartimos qué condiciones tenía el Uruguay, todo el mundo venía a preguntar cómo que la matriz energética es renovable. Estamos hablando de toda, o sea, 98%. ¿Cómo que tienen un programa que le dan una laptop a cada niño en edad escolar y liceal? ¿Cómo puede ser que... y así con un montón de condiciones. Y en contraste con todo lo que nos dijo Jime, y en contraste con Gogi diciéndoles, alguien sabe que hay árbol de mate en Uruguay natural. Precisamente, pero amor y dolor, ¿no? Que el dolor nos mueva, pero que nos permita capitalizar las oportunidades que tenemos. Porque estoy convencido de que las empresas que aprovechen esto, y aparte estamos en un momento de agenda de retroceso, y es un momento donde las organizaciones están expuestas a ver si bajan los cambios, ¿ah? O aceleran en el proceso de desarrollo sostenible. Y esto va a quedar, porque hoy tenemos trazabilidad de lo que las organizaciones hacen. Entonces, quienes aprovechen esta oportunidad van a tener una ventaja competitiva. Vos dijiste un concepto, dijiste estoy convencido, y se te ve convencido. Hay un concepto, o sea, tu cuerpo lo sabe, estás convencido y tu cuerpo lo sabe. Hay un concepto en liderazgo que se habla de predisposición al cambio, ¿no? Y uno tiene que saber, vos decías, hay gente que no quiere cambiar. Entonces yo trabajo con estos que capaz no pueden o no saben, pero tienen la predisposición al cambio, ¿no? A veces yo me junto con gente que me dice, contame por qué te tendría que escuchar, por ejemplo. Entonces ya, viste, ya se te ponen más, te muestran los dientes, ¿no? Un CEO el otro día me dice, ¿yo por qué te tendría que escuchar a vos? Entonces tenés esto, ¿no? Entonces, vos estás convencido. Suponete que tenés ahora alguien enfrente que dice, bueno, dale, me estás convenciendo, ¿no? ¿Qué herramientas? ¿Por dónde lo llevás? Bueno, ¿qué gracias. Gracias, porque me parece que está bueno dejar... De nada. Yo estoy convencido de que
otra cosa más que estoy convencido. Seguí convencido, porque De necesitamos que mucho convencidos. las organizaciones necesitan marcos Los aviones no llegan, los barcos no salen. O sea, mi abuelo decía que toda tarea se padece o se disfruta en la medida que uno tenga las herramientas correctas, ¿no? Bien. Entonces, tu abuelo. Bien, me gusta sí, porque hoy se habló de Drucker, se habló y estamos... Bueno, y mi abuelo me ayudó a construir el proyecto con el cual gané mi primer pañoleta en el movimiento Scout. Cerramos paréntesis. Y ya no hablo más de los Scouts. Nos emocionamos. Estamos ahí. Pero yo creo que estoy convencido de que necesitamos marcos metodológicos para poder tener claridad, tener orden. Si no, hacemos un montón de cosas que no se trazabilizan, que no se ven cómo se interconectan con el negocio, que no se ven cómo se interconectan con las problemáticas que estamos intentando solucionar. Necesitamos poder medir el impacto que tiene nuestro negocio en la biodiversidad. Es muy difícil. Estamos aprendiendo a hacer eso. Por lo cual, lo que primero tenemos que tratar de trabajar es... Yo escuché a alguien que decía, no impacta lo que no se mide, no sé... No podemos gestionar lo que no medimos. Claro, vieron que esta frase filosófica que dice, si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿no? Se cayó. Bueno, con los CFOs no se cayó, digamos, ¿no? Entonces necesitamos... Por eso, entonces, para mí son muy importantes las herramientas. Y hay un montón de herramientas. O sea, nosotros, en el Movimiento B, tenemos una herramienta que es la evaluación de impacto B, que es una evaluación que trabajan varias... los que vayan al 26 al World Trade Center, vamos a hacer una profundización sobre eso. Muy bien. Pero hay otras. Está la economía del bien común, está Pacto Global por acá, están los ODS. Sos ecuménico, me gusta que hables de otras. O sea, hay muchos marcos metodológicos que nos permiten tener un orden. Y me parece que es fundamental que por lo menos tengamos un marco metodológico que nos permita utilizar una tecnología para poder recorrer este camino. Porque si no, estamos transitando esto sin brújula, sin largavistas, sin las botas correctas, y es muy difícil y se hace muy desafiante. Entonces, nosotros tenemos la evaluación de impacto B. La evaluación de impacto B, además, en este marco desafiante, como decíamos, de agenda de retroceso, es una evaluación que está evolucionando. Hace un mes y medio, 2 meses, se actualizaron los estándares con los cuales vamos a medir el impacto en las empresas. Y a grandes rasgos, los grandes cambios es que es una herramienta que va a promover la acción, no solamente la declaración, sino que va a promover la acción, que la empresa haga acciones que generen impactos reales. Y lo otro es la mejora continua. O sea, va a asegurar que las empresas que son empresas B tienen una mejora entre evaluación y evaluación, entre otras cosas que podemos conversar el 26 en el World Trade Center. Bueno, buenísimo, estás llamando a la acción. Bueno, tenemos que ir redondear ya, pero la verdad que yo me convenciste, me hubiese quedado charlando con vos. ¿Qué rol un poco le ves a las alianzas en este proceso? Y por otro lado, si querés dar un mensaje como de redondeo, de cierre, de un futuro que te imagines también, un poco desde la invitación de Ronnie, de cerrar los ojos y conectar con un futuro, como lo quieras redondear. Sí. Para mí estos encuentros... Redondear, ¿viste? Ya no hablo más de... Hay una parte de esto que nos vemos las caras conocidas, somos muchas veces los mismos, escuchando, hablando, y decimos, bueno, tenemos que salir acá, a ir a hablar con otras organizaciones, otras personas que tenemos que transformar. Pero creo que hay una cosa que tiene que ver con estos encuentros, que es la celebración de que no estamos solos en estos caminos y que somos un montón de personas e intencionalidades generando transformaciones. Y en ese sentido las alianzas para mí son fundamentales. La alianza, yo recién en este mundo de B estoy descubriendo, y ya voy a llegar a lo que decía Rodrigo sobre la colaboración y la competencia es algo que aprendimos que era una forma y que creo que tenemos nosotros la responsabilidad de transformarla en una forma distinta, más colaborativa, ahí es la forma en la cual nosotros entendemos que podemos realmente escalar el impacto, llevarlo a esa escala diferente que plantea María Emilia, que es hacia donde vamos. Bueno, justo te iba a decir, porque yo creo que María Emilia estaría contenta de la conversación que tuvimos, pero no lo sé, habría que preguntarse. ¿Vos crees? El título de ella era Una nueva frontera, ¿no? ¿Vos qué sentís que nos hace falta para acercar esa nueva frontera, ese desafío? De todo esto estamos hablando. ¿Qué sentís que nos falta de acá? ¿O qué podemos aprender de lo que nos inspiraron las conversaciones? Muchas cosas, pero creo que el tener una mirada sistémica es fundamental. En eso la colaboración entre organizaciones es clave. El poder
trabajar con transparencia las organizaciones, o sea, que las organizaciones trabajen con mucha más transparencia, que entiendan la importancia que tiene la transparencia y que logremos salir de una lógica donde el beneficio de las empresas es solamente de los accionistas y que empiecen estos stakeholders inmobiliarios que decía Rodrigo, que son los públicos de interés, entendiendo a las personas y al planeta como los grandes públicos de interés que tienen las organizaciones hoy. Bueno, buenísimo. Un aplauso para Felipe Lacía, director ejecutivo de Sistema B.